Gracias, presidente. Gracias, vicepresidente. Bueno, las primeras dos preguntas tienen que ver con lo siguiente. La ministra de Seguridad, cuando anunció la publicación de estos decretos, republicó un posteo en redes sociales del Ministerio de Seguridad Nacional que dice: reforma histórica de las fuerzas federales. Llevamos adelante la transformación más profunda en 5 décadas. Reformamos leyes, modernizamos estructura, etc. Entonces, son dos preguntas. ¿Por qué decidieron hacer esto por decreto y no mandar proyectos de ley al Congreso de la Nación? ¿Y qué análisis jurídico hicieron para determinar que la delegación legislativa establecida por la Ley de Bases les permitía hacer, según palabras de la propia ministra de Seguridad, una reforma histórica de las Fuerzas Federales de Seguridad? Bueno, la primera pregunta es una decisión política que me excede, y respecto a la segunda, la ley de las Fuerzas Federales se encuentran dentro de la Administración, y precisamente dentro de las potestades que le da la Ley de Bases al Poder Ejecutivo de reformar el conjunto de la Administración Pública, se consideró que eso alcanzaba y se considera a las Fuerzas Federales. Por eso, en lo que se trata de potestades, que son los temas polémicos que señalaba el diputado Brinsky, nos limitamos a casi cortar y pegar, sea la norma vigente o el Código Procesal, para hacer una suerte de texto ordenado. No avanzamos por ese lado porque precisamente la Ley de Bases no nos permitía. Lo que aclaramos fueron misiones, funciones, estructuras, cosa que consideramos que se encuentra precisamente, o es el objetivo principal de la Ley de Bases. Bueno, con eso una observación, o es una reforma histórica de las Fuerzas Federales de Seguridad o es una mera modificación administrativa, ¿no? Si es una reforma histórica, que yo creo que lo es, porque modifica la naturaleza, los objetivos, en el sentido de crear un nuevo aparato de inteligencia, en el sentido de vulnerar garantías constitucionales, en el sentido de atribuirse para sí funciones judiciales, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Entonces, eso como primer punto. Segundo punto, una pregunta muy específica sobre el decreto 383, el de la Federal, la Policía Federal, que dice textualmente: está facultada la Policía Federal a registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir. Literal del anexo del decreto. ¿Pueden ustedes explicar qué significa calificar a una persona? ¿Qué categorías van a usar para esas calificaciones? ¿Quién tendrá acceso a los registros? ¿Y qué garantías de defensa tendrán los ciudadanos calificados por la Policía Federal Argentina? Bueno, quizás entre tu pregunta anterior y esta hay una pequeña tensión, se podría decir, porque precisamente teniendo en cuenta las limitaciones de la Ley de Potestades, respecto a lo que eran las potestades vigentes, salvo que estuvieran desuetudas, nosotros las mantuvimos. Y este artículo es copia exacta del artículo de la Ley de la Policía Federal que estuvo vigente hasta esta fecha. Uno podrá estar menos de acuerdo, pero hubo una gran serie de gobiernos democráticos que no lo modificaron. ¿Qué se entiende por esto? Es dar precisamente bases, sea de investigación o inteligencia, a fines de hacer su trabajo. Se mantuvo precisamente por tener el cuidado de no meter demasiado mano en lo que eran las potestades vigentes, dadas las limitaciones de la Ley de Bases. Le vuelvo a preguntar porque no me respondió la pregunta. Yo no le pregunté de dónde sacaron esta frase. No le pregunté si la sacaron de una ley anterior. Yo le pregunté, ustedes que pusieron esta frase, o la repitieron, según lo que usted dice, entonces se tienen que hacer cargo de qué va a implicar esto que dice el anexo. Entonces vuelvo a repetir, esta frase de registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía reprimir. ¿Nos pueden explicar qué significa calificar, qué categorías van a usar, quién va a tener acceso a los registros, qué garantías de defensa van a tener las personas que van a ser calificadas por este registro? Bueno, ahí hay varias cuestiones. Habría que ver, para hacer una interpretación auténtica, habría que estar en 1958 cuando se aprobó esa norma. Y yendo a tu pregunta de cómo se aplica. Primero, esto es una ley orgánica, no es un protocolo. Entonces, todos los detalles no están en la ley orgánica. En la ley orgánica lo que se pone es el título.
Los detalles van después en protocolos, en normas complementarias. Obviamente que ese artículo, como todos los nuevos que se incorporaron, se encuentran alcanzados por todas las garantías existentes, se encuentran alcanzados por la protección de datos personales, se encuentran alcanzados por la posibilidad de requerir información. No hay nada raro detrás, simplemente es, como te decía, se mantuvo dentro, se lo repitió porque era la ley vigente. Y como sabíamos que, como vos mismo señalaste, es un tema polémico usar la ley de bases, mantuvimos la norma vigente. Nosotros lo entendemos como mantener, de hecho que está en otro artículo, quizás redactado en forma moderna, vinculado a sistemas de información, bases de datos, etc. La policía contará la información adecuada para llevar adelante su trabajo, cosa que toda policía debe hacerlo. Obviamente, la redacción coincido con vos, que la redacción no es feliz, pero bueno, era la norma vigente. Entonces, tenemos el riesgo, si lo ponemos a redactar, nos iban a decir que lo inventamos. Si lo dejamos, tenemos el problema de que es feo. Bueno, sí, la redacción no es la más feliz, es vieja, sin duda, pero era la norma vigente y precisamente por las limitaciones de la ley de bases decidimos respetarla, lo que no quita es que están todos los derechos y garantías y las normas vinculadas a protección de datos personales están vigentes más allá de lo que diga cualquiera de esos artículos. Y de última, deberá ser detallado en un protocolo de resolución que regule en detalle cada uno de esos artículos. Si no, es la Biblia, no es una ley orgánica. Bueno, primero solamente una aclaración, no es ninguna ley orgánica, es un decreto. Bueno, es importante la distinción, porque como es un decreto delegado, lo vamos a tener que rechazar en este Congreso de la Nación, porque no fue una ley. Tendría que haber sido un proyecto de ley, lo hubiésemos discutido de otra forma, como dijo el vicepresidente de la Comisión. En relación con esto que usted dice, sobre el acceso a bases de datos privadas, tanto el decreto de la Gendarmería, el 454, como el decreto 456 de la PSA, les otorgan acceso a bases de datos públicas y privadas. El de la Federal también, el 383, faculta solicitar el acceso a bases privadas. Entonces yo le consulto, dado que la Ley de Protección de Datos Personales que usted mencionó exige consentimiento u orden judicial. ¿Ustedes pueden enumerar qué bases de datos privadas, bancarias, de salud, de redes sociales o las que fuesen, podrán consultar las fuerzas sin orden de un juez? ¿Qué mecanismo de auditoría y control ciudadano existe para prevenir el abuso y la vigilancia masiva? Bueno, para empezar, tenemos normas existentes vinculadas a la protección de datos personales que esos están vigentes. Segundo, son cuestiones que seguramente va a haber que reglamentar y el derecho de habeas data va a existir independientemente, de nuevo, de lo que digan ahí. Y todos esos artículos, precisamente, además, hacen referencia a que todo eso será en respeto de la normativa vigente, respeto de los derechos personales, datos personales, etc. Hay quizás algún pequeño cambio de redacción, dependiendo de la fuerza, pero el espíritu, obviamente, que se hace dentro del marco de la ley, no fuera del marco de la ley. Insisto en que no me contesta, al igual que con la pregunta anterior, ¿qué base de datos privadas? ¿A qué apunta estos incisos en cada uno de esos decretos? Como parte del trabajo de investigación, las fuerzas, sea con orden judicial o en marco de tareas de inteligencia o de prevención, pueden solicitar datos. Si se los dan voluntariamente, no es necesario una orden judicial. Para que se los den en forma obligatoria, será necesario, en el caso de las bases privadas, una orden obviamente judicial. No te puedo enumerar qué. O sea, estamos en una sociedad de información en la que todo se encuentra en bases de datos. En su trabajo tienen que poder acceder a bases de datos. Obviamente, eso se va a tener que hacer en el marco de la ley y en el marco de la reglamentación que se haga ahora. No estamos en este momento escribiendo esa reglamentación, pero sin duda se va a tener que hacer. En línea con esto de estar por las autorizaciones judiciales y estar en el marco de la norma, vinculado con esto que usted decía, sobre la cuestión del ciberpatrullaje. El decreto sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria dice, la autoriza a realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales sin autorización judicial.
A nosotros, la ONG Derechos Digitales nos envió un informe que denuncia que esta práctica opera en el límite entre lo público y lo privado, adentrándose en lo personal. Entonces, la pregunta es, ¿qué protocolos específicos existen para impedir que esta facultad se use para vigilar a opositores, periodistas y activistas? ¿Quién y con qué criterio define qué es una actividad sospechosa, entre comillas, según lo que dice el decreto, en redes sociales para justificar la vigilancia estatal sin intervención de un juez? No, obviamente es un tema muy importante que, para empezar, ya hayas incorporado en algunos ciertos marcos normativos, resoluciones en el 2018, en el 2020, hubo una resolución de esta nueva gestión en el 2024, pero me gustaría primero resaltar que la realización de tareas de prevención en espacios abiertos digitales es un estándar en todos los lugares del mundo, también en las provincias. Como les decía, fue adoptado por distintas administraciones de distintos color político. Los organismos internacionales, UNODC lo recomienda, Europol lo lleva a cabo. Obviamente, esto se tiene que hacer respetando los derechos y garantías, no tiene que ser motivo de persecución política, estamos totalmente de acuerdo. Existe un protocolo del 2024 que hace referencia también al tema de cuestiones no ideológicas o políticas. Estamos totalmente de acuerdo. No puede ser realizado con esos fines. Quizás hay que trabajar en un mejor protocolo. De nuevo, el protocolo no puede ser incorporado en la ley orgánica o no ley orgánica, el decreto, pues se desnaturalizaría, pero es un tema que la jurisprudencia argentina lo aceptó. El caso Bermejo, hay decenas de fallos de la Cámara Federal y de Casación. Bermejo, no sé si lo cité bien. Bueno, no me acuerdo de memoria todos los fallos. Hay decenas de fallos de Casación y de Cámara sobre la legalidad de estas actividades de prevención que deben ser hechas en el marco de la ley. ¿Qué se investiga usualmente en Argentina y en el mundo? No puedes hacer prevención sobre mercados ilegales, sobre pedofilia, sobre cuestiones de abuso sexual, sobre trata de personas, si no trabajás con las redes sociales. Sin duda, hay un protocolo, quizás hay espacio para mejorarlo, debe ser un trabajo que tenemos que hacer. Para pasarle la palabra la última. Para finalizar, entonces, con esto una observación. Salgo como conclusión de que la mayoría de las cosas usted dice que todavía no están protocolizadas, no están los reglamentos, no están las formas específicas de aplicación de los decretos. Eso a nosotros no nos hace tener mayor seguridad, sino al revés, todo lo contrario, porque la vaguedad da lugar a todo tipo de arbitrariedades y abusos. No nos olvidemos que estamos frente a un gobierno donde el presidente dijo públicamente que él traquea las opiniones de los periodistas en las redes sociales y en los medios de comunicación, los periodistas que son críticos, para después denunciarlos judicialmente, y ha venido denunciando sistemáticamente a periodistas que critican al gobierno. Entonces, que el ciberpatrullaje sí efectivamente viene siendo utilizado, el seguimiento de las redes sociales, para una tarea de persecución, y es explícito y público a través de declaraciones y actos institucionales del presidente de la Nación. Así que todo indica que esto va a agravar el asunto. Entonces, para finalizar, una pregunta sobre el decreto 383, que faculta a la Policía Federal a demorar hasta por 10 días a una persona si existiere presunción o certeza de que podría cometer un delito. Esto evoca las detenciones por actitud sospechosa, que fueron declaradas inconstitucionales. Entonces yo le pregunto, ¿qué constituye una presunción objetiva para un agente policial? No es una habilitación para detenciones arbitrarias. Eso sobre el decreto 383 de la Federal. Básicamente, ¿qué constituye la presunción objetiva? Y después, sobre la cuestión de inteligencia, porque en todos los decretos, voy a ser muy resumido, en todos los decretos se explicita que todas las fuerzas van a tener actividades de inteligencia de un tipo u otro. En algunos de los decretos se dice que estas actividades van a estar excluidas de lo que rige la Ley de Inteligencia Nacional, explícitamente lo dice. Y todo esto va a estar centralizado por el Ministerio de Seguridad. Entonces lo que se está creando, de hecho, es un organismo centralizado de inteligencia en cabeza de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que va a estar sujeto al control de la Comisión de Control que existe en este Congreso de la Nación, que hace un seguimiento sobre las tareas de inteligencia del Estado Nacional. Entonces, si nos puede explicitar por qué han decidido colocar explícitamente en la normativa que no se coloca bajo la órbita de la Ley de Inteligencia Nacional esas tareas de inteligencia. Nada más, gracias, presidente.
No, por favor, gracias. Gracias por la pregunta. Yendo a tu primera pregunta, el texto es, de nuevo, volvemos al problema de la ley de bases y qué podemos cambiar y qué no. El texto es prácticamente exactamente igual al texto vigente del Estatuto de la Policía Federal. Incluso lo restringimos. Antes hacía referencia a contravenciones. Lo que hicimos con ese artículo es eliminar términos que estaban desuetudos o arcaicos. Eliminamos la referencia de contravenciones, actualizamos los términos vinculados al Código Procesal, al tipo de juzgados que se referían. No estamos inventando nada. Me gustaría resaltar, además, que expresamente ese artículo, que fue reformado en el año 1991 por un diputado socialista, ahora de nuevo mi memoria me falla, ¿te acordás? ¿No? Ya me iba a acordar. Sí, Lázara. Fue una modificación, acá los veteranos de la casa se podrían acordar, hecha por el diputado Lázara, que fue en ese año en que se aprobó esta modificación. Obviamente es una cosa que se usa muy excepcionalmente, se hace dentro del marco de la ley. Quizás tenemos acá, quiero resaltar que tenemos el equipo de las fuerzas federales, las distintas fuerzas federales con las que trabajamos. Quizás el comisario Pablo Bruni nos podría explicar bien cómo es que aplican este artículo. Gracias.